Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Daniel Alejandro Ríos Mazo y en el día de hoy, en conjunto con dos compañeras, les estaremos hablando sobre esta persona de tanta influencia para nosotros como lo fue Héctor Abad Gómez. Haremos un breve recorrido adentrándonos en la vida de este personaje y tocaremos temas como Héctor Abad como político, Héctor Abad como educador y como salubrista. Bueno, primero que todo iniciaremos con una breve introducción en su vida y podríamos iniciar diciendo que Abad Gómez nace el 2 de diciembre de 1921 en un pueblo del suroeste del departamento de Antioquia llamado Jericó, donde pasó los primeros 12 años de su vida. Una vez aceptado como estudiante de medicina en la Universidad de Antioquia, Abad se destacó por su liderazgo y tenacidad, por su disciplina y compromiso como estudiante. También se destacó, entre otras cosas, por la creación en 1945 del periódico U235, que circuló gratuitamente cada mes con una combinación entre cultura humanista y ciencia moderna, donde emprendió su primera campaña de salud pública al alertar a los gobernantes de su turno sobre la calidad del agua que bebía la población en general y la necesidad de construir un acueducto digno para las poblaciones. Trabajo que lo llevó a la plenaria del Consejo Local para demostrar su tesis y sus propuestas. Se graduó de medicina en 1947 con su tesis titulada Algunas consideraciones sobre salud pública en el departamento de Antioquia, en la que planteó ciertos problemas de salubridad relacionados con la mala calidad de las bebidas suministradas a los ciudadanos de 35 municipios del departamento, como lo fueron agua, leche o gaseosas, y donde continuamente se preguntó por la contribución de la Universidad de Antioquia, especialmente de la Facultad de Medicina, al mejoramiento de la salud de los antioqueños. ¿Qué ha hecho la Facultad de Medicina de la UDA por ayudarle a resolver al país sus múltiples problemas sanitarios? Pecaríamos de exagerados si dijéramos que nada, pero además estaríamos diciendo una verdad cuando contestamos muy poco. Bueno, ahora iniciaremos a hablar sobre Héctor Abad como educador. Entonces, entre sus personas y relaciones más cercanas decían que él no dictaba clase, él preguntaba clase. Era uno de esos pocos maestros que lograba conectar directamente con sus alumnos. Él empezó realizando investigaciones en los barrios en conjunto con sus estudiantes. Era una persona que creía más en la medicina preventiva que en la medicina curativa, porque los niños que nacían en pobreza estaban más expuestos a enfermedades infecciosas. Denunciaba que la pobreza era un factor determinante y un factor superable y afirmaba que la enfermedad podría prevenirse si los recursos económicos estuvieran mejor distribuidos. Decir esas cosas en ese tiempo eran bastante peligrosas. Para el doctor Abad, el bienestar de las personas y de los seres humanos en general se basaba en 5 elementos fundamentales que lo llamaban las 5 A's, que eran aire, agua, alimento, albergue y armonía. Sus pensamientos y acciones dejaron ver lo que su talento como salubrista y como educador popular envolvía. Una mirada por el trabajo colectivo era lo que lo representaba, apoyado por los habitantes de los sectores rurales y populares. Antes de la entrada de la EP a Colombia, ya Abad proponía e implementaba acciones en Medellín y en algunos municipios del departamento de Antioquia, materializando la coherencia ético-política. La idea de las promotoras se centró en la capacitación de personas que vivían permanentemente en poblaciones pequeñas y sobre todo en zonas rurales, lo cual permitía realizar un trabajo desde el reconocimiento de las condiciones, necesidades y potencialidades de cada comunidad. Los logros obtenidos por las promotoras fueron contundentes según Abad Gómez. Solo 12 meses después de iniciar su trabajo con estas mujeres existían letrinas en el 80% de las viviendas en Santo Domingo, una cobertura de vacunación de la población infantil del 90% para enfermedades como la viruela, la difteria y la tosferina. Ya había aumentado notoriamente las consultas de prevención en el hospital del casco urbano, producto de las actividades de educación realizadas por el equipo. Así pues, experiencias tanto en ciudades como en el campo dieron inicio a una acción conjunta. Apostaba por incluir en sus acciones el acto educativo
como forma propicia para transformar las realidades de las comunidades, asumiendo al otro como un actor válido que de forma crítica asume su vida y las realidades sociales, políticas necesarias para cambiar su rumbo. Su vida como educador se ubica en las aulas rurales y urbanas, donde desarrolla proyectos de salud que parten de la lectura crítica de la realidad y el fortalecimiento del trabajo continuo mediante promotoras rurales de la salud. Sus principios y virtudes tuvieron coherencia en sus acciones educativas. Teniendo en cuenta esto, podemos pensarnos a Abad como un educador popular en el campo de la salud. Un educador popular es alguien que se compromete consigo mismo y con el otro para gestar procesos educativos a través del diálogo, la participación y la reflexión crítica de la realidad. Sus acciones, tanto con las promotoras de salud como con estudiantes de medicina y salud pública, le llevó a comprender que el acto educativo buscaba ante todo la transformación no solo de las condiciones de salud y vida de las comunidades, sino que debía centrarse en la transformación de los educadores como actores válidos y valerosos. Con eso, Héctor Abad Gómez, cuestionándose sobre su visión acerca de la educación, reclama que debemos formar gente que sea capaz de imaginarse la manera de salir de situaciones colectivas difíciles y de no entregarse ni asimilarse ante las primeras dificultades. Debemos formar luchadores valientes contra las circunstancias adversas y no cobardes pusilánimes. Esto fue y será Héctor Abad Gómez, un educador popular que materializó en su vida estas y otras cualidades que con el tiempo se convirtieron en principios de su accionar, tanto como médico, salubrista, político, defensor de los derechos humanos, como esposo y como padre. Ya para finalizar esta parte como educador, hay algo que él decía: no he querido nunca la violencia, no he propiciado nunca la violencia, no me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico y quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos, que son la libertad, la justicia y la paz. Héctor Abad como político. Un gran defensor de los derechos humanos. Fue diputado a la Asamblea de Antioquia y representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano. En 1978, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, fue ministro consejero en la Embajada de Colombia en México. Fue también el fundador y presidente, hasta morir asesinado, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia. Tuvo coraje para denunciar las desapariciones forzadas, el exterminio del Partido Unión Patriótica, los secuestros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, y las detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas militares de Colombia. Fue un gran hombre, valiente y comprometido con el pueblo colombiano. En Sevilla ingresó al Liceo General Santander, cuyo director era José María Velasco Ibarra, el carismático estadista y 5 veces presidente de Ecuador, quien lo introdujo en los pensadores europeos y a quien Héctor Abad Gómez consideraría como la persona que más influyó en su vida intelectual. Desde el liceo comenzó su carrera de activista social cuando, en 1938, junto a 5 compañeros de estudio, organizó una huelga contra la medida de implementar exámenes de admisión para el ingreso a la universidad. Fue vocero independiente e irreverente, que procuraba llevar la contraria con la idea de que la controversia sale del progreso y de que la lucha contra la corriente fortalece. Abogaba por los campesinos, la niñez y la construcción de acueductos y centros hospitalarios, entre otros. Desde esa época lo empezaron a llamar comunista, a lo que él replicaba que ni siquiera se había leído una línea de Marx ni de Engels. Héctor Abad Gómez sabía que, como decía Virchow, la política es una medicina a gran escala. Por esa razón, decidió inscribirse como precandidato para la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal en las elecciones de 1988. También se destacó como activista político y como defensor pacífico de los derechos humanos en Medellín, cosa que le costó la vida. Escribió sobre sí mismo en Cartas desde Asia, una serie de epístolas redactadas en Manila, Filipinas, en 1973, y dice así: la política es la actividad más importante y potencialmente la más buena o la más mala que puede emprender un hombre. Pareciera curioso que una persona que se considera a sí mismo como un educador, como yo, se haya internado en los terrenos de la política. Las potencialidades de hacer el bien a un mayor número de gentes es lo que me ha impulsado a ello.
A continuación, vamos a escuchar la opinión de Laura Vanessa sobre lo que ella piensa de Héctor Abad Gómez como político. Héctor Abad Gómez como político fue un hombre valiente, luchador, honesto, transparente. Dejó muchas enseñanzas, hablando pues políticamente a nosotros como sociedad, dejó un legado. Fue un hombre que no solamente se interesó por su bienestar propio, sino por el bienestar de las demás personas. Nos dejó ese legado de luchar por nuestros derechos sin tener temor a lo que pueda pasar, a saber que como sociedad nosotros tenemos muchas responsabilidades y también muchos deberes, que no es solo recibir sino también dar, a ser empáticos con las otras personas. Fue una persona bastante valiente en el mundo político, que en esa época era más miedosa de lo que digamos puede ser ahora. Y por último y para finalizar, pero no es menos importante, nos enseñó a tener sentido de pertenencia, no solo con nuestros derechos, sino también con nuestros espacios públicos y privados. Fue un hombre que realmente dejó un legado político, más que político sería un legado social, de decir basta, de decir la vida vale, nuestra vida vale, todas las vidas son importantes en Colombia. La forma trágica e inexplicable de su prematura muerte todavía recibe rechazo en todos los estamentos sociales, políticos y académicos, tanto en Colombia como en el extranjero. Para finalizar, quiero resaltar una frase que el mismo Héctor Abad Gómez escribió en sus cartas y me gustó mucho y dice así: creo que he enseñado muy poco, aunque creo que una cosa sí he logrado, hacer pensar libremente. Héctor Abad Gómez fue un médico salubrista colombiano, fue profesor universitario, periodista y defensor de los derechos humanos. También fue pionero de la salud pública en todos sus aspectos. Fue un hombre inquieto e inconforme. Desde su vida universitaria luchó por el agua potable y los alimentos inocuos. Terminó su especialización en la Universidad de Minnesota y al regresar lideró el proyecto del Año Rural para los estudiantes de medicina. También trabajó en la Organización Mundial de la Salud en varios países de América y Asia. Ahora realizaremos un breve resumen de la línea de tiempo de Héctor Abad Gómez como salubrista. En 1948 fue jefe de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, en la cual se desplazó a la frontera con Venezuela en respuesta a una epidemia de fiebre amarilla en la desembocadura del río Inírida. Ahí conoció de primera mano la experiencia de la Institución de Medicina Social del vecino país, por la cual todos los médicos nacionales o extranjeros debían hacer un año de medicina rural para poder ejercer en las ciudades. De regreso a Bogotá comentó dicha experiencia a Jorge Cavalier, ministro de Salud de aquel entonces, quien le apoyó para redactar y presentar el proyecto de ley que instauraría el año rural en Colombia desde 1949. En 1957, cuando todavía existía controversia sobre la eficacia y la inocuidad de las vacunas Salk de virus muertos y Sabin de virus atenuados, se presentó una epidemia de poliomielitis en Andes, un poblado al suroeste de Medellín, y Héctor Abad Gómez tomó la audaz decisión de probar la vacuna Sabin, aún en experimentación, en una campaña poblacional. Antes de comenzar la vacunación y para mostrar su convicción de la bondad y la inocuidad de la medida, inoculó a sus 3 hijas. Con vacunas provistas por la OMS y la OPS, se vacunaron 7.378 menores de 6 años sin que se presentaran poliomielitis ni complicaciones. Los resultados se difundieron ampliamente y a partir de septiembre de 1958, los programas masivos de vacunación se extendieron a Medellín, Nicaragua, Costa Rica y muchos países más. En todas partes la aceptación de la vacuna Sabin fue universal y la respuesta antígena resultó excelente. En 1962 propuso por primera vez en el mundo estudiar la violencia aplicando el método epidemiológico y la poliatría como especialidad dedicada a la salud de las poblaciones.
Héctor Abad Gómez con un grupo de promotoras rurales de salud en Santo Domingo, Antioquia. Foto alrededor de 1964. Para finalizar, quiero mencionar un fragmento del libro Fundamentos Éticos de la Salud Pública de Héctor Abad Gómez. Abro comillas. Recordemos siempre las enseñanzas de este gran salubrista, que dijo que no todos los médicos pueden ser salubristas, ni todos los salubristas pueden ser médicos. Los médicos mayores, aunque no todos, si acaso conocieron el concepto de salud pública, ya casi todos también lo olvidaron. Y los pocos salubristas puros que hay, o los pocos que quedan, su cuasi hermanos, sus colegas, los llaman ingenuos, soñadores e incluso tontos y desactualizados. Quieren ahora los médicos jóvenes dar a los más viejos lecciones de modernismo y realidad. Quieren entregar conceptos supuestamente contemporáneos y de actualidad en el tema de salud pública. Cierro comillas.